Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la semana 11. Hablaremos sobre la organización política, la sociedad política, cómo la escritura transformó la cultura, tras la edad oscura, la matemática y la astronomía. Empecemos con la organización política. La organización política es cualquier grupo que participa en actividades políticas para lograr objetivos políticos específicos, normalmente en beneficio de sus miembros. Estas organizaciones pueden ser partidos políticos a nivel nacional, movimientos religiosos o departamentales, alianzas electorales o incluso organizaciones locales creadas por procesos electorales concretos. Su objetivo principal suele ser alcanzar, ejercer y mantener el poder político, así como llevar a cabo un programa político y definido. Los tipos de organizaciones políticas es partidos políticos, que se organiza para alcanzar y ejercer el poder político a través de las elecciones, avanzando presentación en el gobierno. Los movimientos políticos pueden ser regionales o departamentales con objetivos políticos específicos, pero sin la formación de un partido. Las alianzas electorales se forman entre partidos o movimientos para participar en elección y aumentar su poder de negociación. Las organizaciones locales se crean por un proceso electoral específico de una religión con objetos locales. Y las organizaciones no gubernamentales, aunque no son directamente políticas, pueden ejercer presión política para influir en la toma de decisiones. También tenemos lo que son las funciones de las organizaciones políticas. Está lo que es la representación, que representa los intereses de sus miembros o el grupo específico de la sociedad. La participación habla de fomentar la participación política en la ciudadanía. El debate público contribuye en el debate político sobre los temas de interés general. El control social habla de que pueden ejercer un control social sobre el gobierno y las instituciones. En Ecuador, las organizaciones políticas, como los partidos políticos, están regulares por la Constitución y la ley electoral. Se reconocen como expresiones de la pluralidad política y deben cumplir con ciertos requisitos para poder compartir en las elecciones. Aquí vamos con lo que es la sociedad política, que cualquier tipo de agrupación humana necesita de una mínima organización para la consecución de sus fines y su permanencia como tal. Incluso existen ciertas especies animales gregarias, como las abejas, que representan pese a ser sociedades naturales, una cierta configuración política. La organización política humana ha evolucionado desde las primitivas organizaciones tribales hasta la actual forma denominada Estado. Las formas de organización sociopolíticas previas a esta última se establecen en un principio de modo no jerárquico, horizontal y basándose en vínculos familiares y tribales. Posteriormente surge la figura del jefe, la jerarquía, la especialización y la solidaridad orgánica, es decir, una sociedad política. La sociedad moderna, al Estado garantizado la seguridad del individuo y sus posesiones, ilimitada las libertades individuales, determinando derechos y deberes. El poder político garantiza un orden de vida social. Hoy en día las sociedades desarrolladas han alcanzado el nivel de complejidad que necesita de un menos complejo sistema político, y las democracias son sistemas atentos a los intereses de sus diversos grupos e individuos. La unidad Estado-Nación o Estado federal
ha marcado los últimos siglos es completamente, por un lado, con una descentralización que refleja las pluralidades de sociedades más pequeñas, comunidades autónomas o cantones suizos con diferentes niveles de autogobierno, y por otro lado, con unidades supranacionales cada vez más necesarias en un mundo globalizado como la Unión Europea, la NAFTA y la ONU. Cuando hablamos de democracia, la primera constancia histórica de democracia corresponde a la civilización griega. El término proviene de la suma del demos, que significa pueblo, y kratia, que significa poder o autoridad. El Estado democrático moderno se basa en la voluntad popular que se expresa a través del sufragio universal, mediante el que se eligen unos representantes parlamentarios que redactan o aprueban las leyes. El pueblo es quien legitima en su origen del imperio de la ley. Los principios de la democracia habla de que se basa en una serie de principios cumpliendo para su funcionamiento y el desarrollo, que sería la libertad individual, ideología religiosa de resistencia, circulación expresiva, información y colectiva. Justicia, este principio tiene triple acepción, que es este valor superior, que plantea toda la organización del Estado. Otra sería el poder judicial, independiente del resto de poderes del Estado. Y por último, derecho individual a la defensa y tutela de un tribunal. También tenemos otro principio de la democracia, que sería la igualdad. Nadie puede ser discriminado por razones como nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Otro principio de la democracia es el pluralismo político, que permite la convivencia de diferentes ideologías, se encarga fundamentalmente en los partidos políticos. La cultura, la escritura, la organización política, la cultura y la escritura son tres elementos interconectados que han influido en el desarrollo de la humanidad. La organización política, con su evolución desde tribus hasta estados, establece las reglas y estructuras para la vida social. La cultura, como el conjunto de costumbres y tradiciones, se expresa a través de la escritura, que permite transmitir conocimientos y experiencia a través del tiempo. La organización política se refiere a la estructura que organiza y gobierna la sociedad, desde las primeras formas tribales hasta los estados modernos. Define los derechos y deberes de los individuales, garantizando la seguridad y la organización social. También se manifiesta a través de diferentes unidades políticas como municipios, provincias y comunidades autónomas, cada con funciones especiales. La cultura es el conjunto de costumbres, tradiciones, valores y conocimientos compartidos por un grupo social. Se manifiesta en diferentes formas, incluyendo la escritura, las artes, la música y las creencias religiosas. La cultura se transmite de generación en generación, permitiendo el desarrollo de la identidad y el conocimiento. En cambio, cuando hablamos de escritura, es un sistema de comunicación que permite registrar y transmitir información de forma visual. Ha sido fundamental para la conservación y transmitir del conocimiento a lo largo de la historia. La escritura también ha permitido la creación de obras literarias, científicas y técnicas, construyendo el desarrollo cultural y social. Bueno, en resumen sería que la organización política, la cultura y la escritura son interpendientes. La organización política establece el marco legal e institucional. La cultura define los valores y tradiciones, y la escritura
permite la transmisión y el desarrollo de la cultura. La cultura en particular ha sido un motor clave para el avance social y cultural, permitiendo la conservación del conocimiento, la transmisión de la cultura y la creación de obras que han moldeado la historia de la humanidad. Ahora hablamos y hablaremos cómo la escritura transforma la cultura. El ser humano se ha podido manejar sin escribir durante la mayor parte de su historia. Hasta tiempos relativamente recientes hemos visto en la que Walcher denominaba cultura de la oralidad primaria, una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión. Si bien algún tipo de proescritura puede estar presente desde el Paleolítico, la escritura más antigua conocida se inventó en el Sumerio hasta el 3400 a.C. como tecnología de almacenamiento de información y en un principio con fines principalmente administrativos o contables. Registros mercantiles, códigos legislativos, apuntes memotécnicos. Tras la Edad Oscura, la creación del alfabeto en Grecia debió ocurrir en el siglo VIII. Antes de ese siglo existía la Grecia de la civilización micénica, que tomó este nombre por tener un centro en la ciudad de Milesas. La cultura micénica se desarrolló entre el año 1700 y 12.000, y tras la caída de los griegos entraron en la nómina Edad Oscura, que incluye con la aparición de Homero y Hesíodo. La matemática y la astronomía. Cuando hablamos de la matemática y la astronomía, estamos hablando como en qué piensas cuando escuchas la palabra astronomía. Probablemente en el Sol, los planetas, el sistema solar y la Vía Láctea. O quizás piensas en las noticias de los últimos años, tal como la detención de las ondas gravitacionales, la predicción del medio de ordenadores de la existencia de un noveno planeta, o el hallazgo de un sistema con 7 planetas en la zona habitable. Pero te has preguntado cuáles son las bases que sustentan lo que conocemos del universo. ¿Cuál es el lenguaje que entienden los físicos y los astrónomos para dar un sustento teórico y experimental a sus hallazgos? ¿Y por qué la matemática es tan importante? En esta ocasión les contaremos la astronomía desde algunos de sus personajes que, curiosamente, son matemáticos y de la forma en que son conocimientos y descubrimientos realizados por ellos en matemáticas fueron de gran importancia para el desarrollo de la astronomía. Actualmente, de los declarados científicos, cuántos son mujeres, un uniforme del Estado español establece que en el país lo del 35% en el área de la ciencia, tecnología, física, lo es solo un 20% desde los tiempos de Hipatia. Creo que no hemos mejorado lo suficiente, quizás en el siglo IV, ver a una mujer impartiendo charlas de matemáticas, astronomía, física, lógica, filosofía, pudiese haber sido considerado extraño. Tristemente, en pleno siglo XXI, lo sigue siendo para muchos. Se podría considerar que Hipatia fue la primera mujer científica de la historia. El haber sido hija de Teón, un importante intelectual de la época, le permitió crecer en un ambiente donde la búsqueda del conocimiento era algo cotidiano. Para Hipatia, cultivar la mente era algo muy más importante que dedicarse a las tareas típicas asignadas a su género. Aunque físicamente hermosa, se ha documentado al respecto, obviamente era inteligente y nunca se casó. Se podría considerar que Hipatia fue la primera mujer científica de la historia, el haber sido un importante intelectual en la época.
Además de contribuir a la generación de inventos como el aerómetro y el astrolabio, Hepática fue autora de numerosos éxitos científicos y en las áreas ya comentadas, lamentablemente muchos de esos textos se perdieron para siempre, salvo algunos que se conservan y por menciones de otros autores, tenemos la forma de conocer algo que esta extraordinaria mujer. Bueno, sin más que decir, esta sería la clase de hoy. Que tengan una bonita semana. Nos vemos en la siguiente clase.